Hola, esto es, y ahora que, historias que transforman y enseñan a vivir con fe, a propósito. Cada episodio te acerca un paso más. Dilo conmigo, ¿y ahora qué? Bienvenida familia, ¿y ahora qué? Hoy tengo a alguien muy especial, a Leti, una mujer que ha vivido, ha caído, ha luchado. También ha descubierto qué pasa cuando decides acercarte a Dios. De verdad. Este episodio es para todos los que sienten que su historia ya está escrita, pero Dios quiere escribir un capítulo nuevo. Leti, gracias por estar aquí. Hoy queremos conocerte de verdad. Leti, antes de todo, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Me siento muy bien, me siento agradecida, me siento especial por la invitación que tú me has hecho, hermano. Gracias por tomar en cuenta a esta sierva para que primeramente Dios sea usada mi testimonio para traer más gente a los pies de Cristo. Me siento muy bien, me siento bendecida de estar aquí. Gracias, hermano Jeremías, por tenerme aquí. Gracias, hermano. ¿Qué pasó por tu corazón cuando dijiste sí a venir a compartir tu historia? Exactamente poder, quizá otras personas están pasando por mi situación que yo pasé y por qué no decirlo, no me da vergüenza, quiero compartir lo que me pasó a mí para que otras personas se animen y no tengan miedo para poder acercarse a los pies de Cristo. Esto que siento, lo que siento es querer compartir lo que me ha pasado para que todos podamos gozar de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Si cerramos los ojos y miramos hacia atrás, ¿cómo era tu vida antes de acercarte a Dios? Antes de acercarme como lo estoy ahora, pues ha tomado tiempo, ¿verdad? Han tomado sacrificios, ha tomado muchas cosas que han pasado en mi vida, pero era miedo. Antes tenía miedo de... Yo sentía que estaba en contacto con Dios. Yo pensaba que estaba en lo correcto como yo era católica. Yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas a la manera que a mí me fue enseñado, pero yo sentía miedo cuando hacía ciertas cosas para la iglesia, por ejemplo, cuando me confesaba pues con el sacerdote, ¿verdad? En la iglesia católica, y lo que me enseñaban en la escuela me gustaba, pero yo al final de cuentas sentía como miedo, como que no era feliz, como que había algo que tenía que llenar dentro de mí para realmente sentir que Dios estaba conmigo, como que no sentía que estaba completamente conmigo, sentía un miedo, sentía que Él estaba ahí, pero que no podía estar en mí como un miedo. Pienso que era porque no estaba lo suficientemente cerca o porque no tenía la verdad de Jesucristo en mi vida. Después de una confesión, ¿qué es lo que sentías? Bueno, después de que me confesaba, sentía el mismo vacío o más, porque yo decía, se supone que la confesión era un momento que tú decías lo malo que habías hecho y el sacerdote pues te decía, oh, tienes que hacer esta penitencia, un rosario, Padres Nuestros, no sé. Pero yo no me sentía limpia, y al final de cuentas ese era el objetivo. Se supone que ese es el objetivo cuando te confiesas, pero no es así, porque como dice en la Biblia, confiésate con el Padre, con Jesucristo, con Él es con el que te tienes que confesar, no con una persona, no con un humano, no con un sacerdote, porque Él no te puede dar el perdón que Dios te da. Entonces, después cuando pasó el tiempo yo lo supe, pero cuando me confesaba yo seguía sintiendo ese miedo, ese vacío, eso que decía, bueno, pues
no pasó nada, en realidad no pasó nada. Llené el requisito porque era algo que me pedían que hiciera, ¿verdad? De que me debía de confesar, pero no sentía el beneficio de lo que debía sentir. Esa inquietud que sentías, ese vacío, ¿lo ibas a compartir con ellas? Nunca lo compartí con nadie, ni con mis papás, ni con mis hermanas, porque tengo muchas hermanas, tengo 6 hermanas y 2 hermanos. Y platicábamos de todo, pero no de eso. Nunca se dio el momento o nunca sentí más bien la confianza de decirles a ellas, oye, ¿tú sientes lo mismo? Y ahora ya digo, lo hubiera hecho porque hemos hablado de cosas ahora mis hermanas y yo que coincidimos en que, yo también sentí esto, pero en las cosas de Dios nunca hablamos. Todas éramos como muy calladitas, como que cada quien hacía lo que tenía que hacer pensábamos que era lo mejor para nosotros, pero sí debimos haber hablado de eso. No compartí con nadie de cómo me sentía, ni siquiera con el sacerdote cuando me confesaba, ni siquiera con las monjas, porque crecí en una escuela católica, en la primaria estuve en una escuela católica de monjas y nunca pude, es más, también a ellas les tenía miedo, no había un acercamiento como para decirles lo que yo estaba sintiendo con respecto a Dios, lo que yo sentía de miedo y de soledad en mí. ¿Qué pensabas de Dios en ese entonces? Yo sentía que Dios estaba, pero sentía como alguien muy que se enojaba de todo. Así sentía yo que era Dios. Sentía como una persona un ser que estaba ahí siempre nada más esto hiciste mal o como nada más juzgando. Y pues no, es una idea totalmente diferente de lo que yo tenía, de lo que es Dios que ahora veo. Era muy diferente lo que yo sentía en cuanto a lo que ahora creo de Dios. Sentía que era alguien que estaba siempre juzgándome o viéndome lo que estaba haciendo mal, o eso nada más, miedo y juzgando. O sea que no sentía el amor de Dios. O sea que digamos que entonces sabía lo que fingías estar bien, pero realmente no lo estaba. Y yo creo que por eso yo tenía problemas de ansiedad, a veces no podía dormir, sentía muchos nervios, era mi estado de ánimo. Cuando sentía eso, se me aceleraba, yo me sentía mal, como mucha ansiedad. Y era porque pues yo creo que era por eso, porque no podía tener la tranquilidad de lo que Dios realmente es. Porque quizá lo que me enseñaron a mí no estaba de acuerdo con lo que Dios es. No, sí me enseñaban que Dios es amor, siempre nos lo dicen, siempre te lo dicen así, pero como que se inclinan más a decirte que Dios se enoja o que Dios te va a juzgar porque hiciste esto, porque cositas que a lo mejor tú sabes que están mal, que está bien que lo consideres así, ¿verdad? Pero no al grado de como yo lo aprendí. Quizá era mi manera de digerirlo o como ellas me lo enseñaban, pero así sentía yo. ¿Hubo un momento específico, un día, una conversación, un dolor que te hizo decir, ya no puedo seguir así? Pues sí, ya cuando me vine a este país me vine con mi esposo y con mis hijos para acá. Y fue el momento cuando yo sentí la necesidad, extrañaba mucho a mi familia, a mis papás, a mis hermanas, las extrañaba mucho y mis hijos pues estaban creciendo, estaban chiquitos, tenían, pues el más grandecito tenía 11 años y luego pues los chiquitos 9 y 8 años la niña, ¿verdad? Pero estaban chiquitos pues todavía, pero yo no sentía yo decía, ok, aquí están mis hijos, estoy bien, mi esposo está aquí conmigo, pero yo todavía sentía que me faltaba algo, que sentía ese miedo, sentía que faltaba algo dentro de mí porque estaba pasando por la depresión de que dejé a mi familia,
por todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, que yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue, verdad? Mi cuñado nos llevó a una iglesia cristiana, que es una iglesia apostólica. Nos llevó allá y el momento en el que yo decidí, no fue la primera vez que fui a la iglesia, pero ya habían pasado como quizá 2 meses que yo estaba yendo, y entonces sentí la necesidad de pasar al altar. Yo ya estaba cansada, yo ya no quería sentir esa soledad, ya no quería sentir ese miedo, ya quería sentirme liberada, y yo dije, bueno, en esta iglesia pues la gente ora por la otra gente, o sea, es algo que no se hace normalmente Sí. en muchas iglesias, no voy a decir nombres, Claro. ¿verdad? Pero en la iglesia donde yo me estaba empezando a congregar, lo hacían, las hermanas iban oraban por ti, ni siquiera te conocían, ni sabían la necesidad que tú tenías, y no tenían que preguntarte. Ellas nada más llegaban, se acercaban y oraban por ti. Y eso es algo que pues yo empecé a ver en esa iglesia y dije, pues voy a pasar. Y pasé al frente, pasé al altar, y allí fue donde yo decidí, dije, ya voy a entregar mi vida al Señor. Si es lo que me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo Él? Pues nada más que entregue mi vida, mi corazón, que confíe en Él, que me abra a Él. Y eso fue lo que hice ese día cuando pasé al altar y sentí la presencia del Señor, sentí el Espíritu Santo, y ya desde ahí sentí que ya el Señor estaba conmigo. Ya no tenía miedo después de ese día. Era un domingo, por cierto, pues era un servicio de domingo. Después de ese día yo ya me sentía diferente, ya no sentía miedo, ya no sentía que Dios estaba haciéndole así, porque hiciste mal esto. Y era una idea totalmente equivocada, pero allí ya sentí que él me estaba diciendo, no, hiciste mal, pero sigue adelante, yo estoy contigo y yo te perdono. Eso empecé a sentir cuando yo verdaderamente entregué mi vida al Señor. Entonces, ¿qué fue la emoción que te golpeó más fuerte? ¿Miedo, desesperación, confusión? Sentía tristeza, sentía ganas de llorar, y yo decía, ¿quién me va a ayudar aquí si no está mi mamá ni mi papá? A lo mejor por eso el Señor me trajo aquí, para que yo supiera quién era realmente el que me estaba sacando adelante. Pues yo siempre estaba conmigo, pero yo no lo recibía como en ese momento. Pero era mucha tristeza, era ansiedad, depresión, me daban ganas de llorar, y yo decía, ¿por qué? Si aquí están mis hijos. Y yo misma decía, si Dios me está dando la oportunidad de estar aquí con mis hijos, con mi esposo, ok, mi familia se quedó allá en México, pero ellos todavía me extrañan, todavía me quieren, y yo aquí estoy, ¿qué voy a hacer yo sola? No tengo más familia más que mi esposo. Y una vez se hace víctima, ¿verdad? Y es cuando a veces tocas el punto donde dices, es que no puedo seguir así, yo tengo que dar un paso adelante. Y fue lo que me hizo decidir por mis hijos, para que ellos vieran que tenían una mamá valiente. Yo no quería que ellos me vieran que estaba triste o llorando o es diciendo, ay, es que extraño. Yo no quería eso. Entonces fue lo que me hizo decidir también ya entregarme al Señor. ¿Qué fue lo primero que hiciste después de ese momento? Después del momento que recibí a Cristo, pues empecé a compartir. Yo estaba estudiando en ese momento, porque cuando llegué a ese país me metí a estudiar inglés luego y a clases de inglés, ¿verdad? Porque pues no sabía nada de inglés. Y empecé a compartirlo con las personas que estaban, pues mis compañeros de la clase, ¿verdad? Y pues me veían así como rarito, como que decían, ay, ¿verdad? ¿Esta qué trae ahora? Pero es que es una alegría que no puedes guardar. Es algo que yo creo que hasta ellas me veían que como que algo resplandece no dentro de ti, pero resplandece en ti, que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esta qué trae? No, pues porque anda así tan como rarita, porque la gente así opina de uno cuando te ves así. Pero empecé a compartir con ellos, fíjate que fui a una iglesia y pasé al frente, pasé al altar y oraron por mí, y yo sentí como un airecito así diferente. No era ni un ventilador, no era ni el aire acondicionado,
yo tenía mis ojos cerrados, pero y estaba llorando y sentí algo como un aire diferente que pasó en mí y se quedó en mí, y luego empecé a sentir como caliente. Es una sensación muy, muy bonita y muy diferente que no se puede explicar realmente. Pero eso tú quieres compartirlo con la gente que te rodea, ¿verdad? Entonces por eso yo empecé a hablarles a las personas que me rodeaban, y también a mi esposo y mis hijos también ya veían, o sea, yo sentía diferente. Toda mi vida lo empecé a sentir diferente, hasta la relación con mi esposo, con mi cuñado. Yo sentía como algo que estaba dentro de mí, que yo quería compartir con ellos. El vacío obviamente que se fue. El vacío se fue, hermano, por eso yo ahorita tengo comprobadísimo que cuando uno siente esa tristeza o esa ansiedad, es porque falta Dios adentro de nosotros, porque es algo que está allí, un vacío que está ahí, que tiene que ser llenado. Ese vacío que tenemos, porque todos lo tenemos, todos los humanos lo tenemos, si no lo llenamos con la presencia del Señor, lo llenamos con otras cosas que no necesitamos en nuestras vidas, como la tristeza, la depresión, la ansiedad. Eso es lo que llena el vacío que el Señor debe de llenar dentro de nosotros. Y como nosotros no damos acceso a la presencia de Dios, entonces es lo que sucede cuando no lo recibimos. Y pues muchas personas desgraciadamente no lo ven así, porque como en mi caso, yo tenía temor de que mis papás se enojaran, porque ellos pues siempre me inculcaron la religión católica, ¿verdad? Y los sacramentos, es la doctrina católica. Claro. Entonces yo no quería bautizarme en el nombre de Jesucristo, que es como bautizan en mi iglesia donde estoy ahorita, porque yo sentía que ellos iban a sentir como que yo los traicioné, como si fuera una inversión muy grande que ellos hicieron en mí al tenerme en las escuelas privadas, porque así era. Allá en México también era muy cara las escuelas privadas, y ellos, mi papá y mi mamá, nos tenían en escuelas privadas a todas nosotros. Entonces yo decía, ay, no más, sí, mi papá, que tanto que gastó, Sí, claro. y yo ya me voy con los aleluyas, ¿verdad? Como nos dicen. Sí, sí. Pero me importaba todavía un poco, pero yo ya sentía que yo tenía a Dios en mi corazón y que tenía que hacer un cambio. Empecé a ir a la iglesia donde estoy congregándome ahora, y fue cuando después empecé a cantar, pero yo ya sentía que Dios estaba conmigo, aunque yo mentí y dije que yo ya estaba bautizada en el nombre de Jesucristo. Uh-huh. Y a mí me bautizaron en la iglesia católica, cuando era una bebé, ¿verdad? Como nos bautizan allá. Y decía yo, no, pues yo ya estoy bautizada, porque yo decía, pues ya tengo un bautizo, ya es suficiente. Pero cuando escuchaba yo que mi nombre tenía que estar escrito en el libro de la vida, y que que también tenía que recibir el Espíritu Santo para que yo quedara sellada, y que tenía que bautizarme en el nombre de Jesucristo, yo empecé a decir como que, ay no, pues yo estoy mintiendo, porque yo ya después por medio de un hermano que le preguntó al pastor que yo quería cantar, porque hacíamos grupos pequeños en mi casa. En mi casa, un hermano que se llama Adrián y la hermana Abigail, ellos iban a mi casa y hacían grupos pequeños y nos ministraban la palabra de Dios, hacíamos estudios bíblicos. Y recuerdo que cuando ya estábamos en los estudios bíblicos, yo decía, pues yo todavía no estoy bautizada, pero un hermano dijo, hermana, ¿por qué no canta ya un especial en el altar? Vamos a decirle al pastor, y prepárese, y yo le voy a preguntar al pastor. Y dije, bueno, pues está bien, porque yo tocaba la guitarra en las células, en los estudios bíblicos que teníamos en la casa. Ahí tocaba la guitarra y cantábamos, y se derramaba la presencia de Dios de una manera. Era hermoso, porque todos los hermanos, éramos varios hermanos y hermanas, eran familias, y hacíamos los estudios bíblicos, a veces en mi casa, a veces en la casa de la hermana Abigail, pero era el Espíritu Santo, llegaba, se derramaba ahí la presencia del Señor.
Entonces yo más como que decía, ay, yo estoy haciendo algo mal porque no estaba bautizada. Ese yo creo que era mi pendiente que yo tenía. Después el hermano le preguntó al pastor que yo cantaba bonito, le dijo, la hermana canta muy bonito y ya está preparada para cantar un especial. Y el pastor dijo, pues habla con el líder de alabanza. Y ya yo hablé con el líder de alabanza y él me dijo, pues, ¿cuál canto quieres cantar, hermana? Y yo le dije, pues quiero cantar I Can Only Imagine. Puedo imaginarme, ¿verdad? En español, claro. Y le dije que yo ya me había preparado con ese canto y ya me escucharon cantar y dijeron, hermana, ¿por qué no te quedas en el equipo de alabanza? Quédate con nosotros, te necesitamos y pues habla con tu esposo si te deja seguir. Y pues mi esposo me ha apoyado mucho en todo eso. Él siempre sabe que me gusta cantar. Y pues ya incluso cuando estaba todavía en México, le dijeron a él y a mí que si yo podía grabar un disco. Me querían patrocinar un disco y pues dijeron, es que tiene bonita voz, tiene futuro para cantar. Cuando hablé con mi esposo, dijo, pues a mí no me gustaría, me dijo, pero pues como tú quieras. Los fans. Sí. Claro, muchos fans. Y dijo, pero como tú quieras. Y eso como que dije, oh, no, ya no, porque pues como que pensé que no le gustó. Pero no, ahora ya después cuando yo lo analicé, no era tanto que no le hubiera gustado la idea, que sí es difícil estar en esos ambientes, ¿verdad? Claro. Yo creo que es muy difícil, porque no puedes estar sirviendo a Dios y al mundo al mismo tiempo. Entonces, después vi que por eso yo sentí como que no era ese mi llamado, cantar en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Después, cuando empecé a cantar en la iglesia con el equipo de alabanza, pero no estaba bautizada, y ya empecé a sentirme mal porque yo dije, yo estoy engañando al pueblo porque no estoy bautizada y es un requisito que estés bautizada. ¿Cómo vas a poder ministrar sin algo que no tienes, verdad? Claro. Entonces ya me empezó a redarguir el Espíritu Santo y empezó a decirme, es que no estás haciendo bien, estás mintiendo, no estás bautizada, debes de bautizarte. Entonces yo todas las predicaciones ya que luego escuchaba, dije, ay no, es que otra vez el Señor me está hablando. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me ayudes, quiero que tú me digas, mi mamá ya había muerto, y yo quería que mi mamá me dijera de alguna manera que podía bautizarme, ¿verdad? Yo en mis, ay no, uno en sus nervios y en sus ideas, ¿verdad? El Señor me concedió un sueño y me concedió que soñara a mi mamá y que me dijera, está bien, hija, bautízate. Y luego hablé con mi papá y mi papá me dijo, no, mija, pues como usted quiera, bautízate si tú quieres, ¿verdad? Entonces ya hablé con un ministro y le dije, hermano, he estado engañando a la gente de mi iglesia, a los hermanos, ellos piensan que estoy bautizada y no estoy, en el nombre de Jesucristo. No, me bautizaron cuando era chiquita, entonces dije, no. Y el ministro me dijo, déjame hablar con el pastor, porque yo le dije, aunque sea que me bauticen en la tina de mi casa, pero que me bauticen, que me sumerjan en el agua en el nombre de Jesucristo y yo ya voy a estar bautizada. Y él me dijo, déjeme hablar con el pastor, hermana, porque pues es algo que se tiene que hacer así. Y yo dije, no, pues claro, ¿verdad? El pastor, gracias a Dios, le dio permiso de que me bautizara en la iglesia, pero yo sola un día entre semana, y así hicimos me bautizaron allí. Otra vez recibí el Espíritu Santo cuando me bautizó el hermano, el ministro, y una hermana por allí apareció, no sé ni quién era, pero por ahí estaba cantando una hermana cuando me sacaron de las aguas, y estaban mis hijos, mi esposo, mi hija, mi niña, estaban chiquitos todavía, bueno, no bebés, pero estaban chicos todavía, y ya cuando me sacó de las aguas la hermana empezó a cantar y pues otra vez se derramó el Espíritu Santo en mí. Entonces dije, ya me sentía yo más liberada de la mentira que estaba yo, ¿verdad? Y han pasado cosas muy bonitas en mi vida, hermano, que yo siento que el Señor está conmigo, pero ha sido más desde ese día que le mencioné de que yo recibí al Señor en el altar. Ese día fue cuando el Señor
Dijo, ahora sí ya voy a estar. Siempre estuvo conmigo, yo era la que no lo recibía, ¿verdad? Entonces, así pasó, hermano. ¿Hubo un momento en que sentiste que te llamó por tu nombre? Oh, sí, muchas veces, ya después, pero fue después de que yo lo recibí, cuando fui a recibir lo que los hermanos y las hermanas oraron por mí en la iglesia. Hasta ahí en ese momento fue cuando yo ya sentía que él me llamaba por mi nombre. Y después, claro, cuando leí la Biblia, cuando dice la palabra que el Señor ya te conoce desde que estás en el vientre de tu madre y sabe quién eres y Él sabe tu nombre. Entonces ya cuando yo empecé a leer eso, ya cuando empiezo a leer más las escrituras, digo, wow, con razón sí sentía que me llamaba por mi nombre y decía, pero ¿quién me está hablando, verdad? Pero era Él. ¿Qué sentiste? Ay, pues se siente como que no mereces. Yo me sentía indigna porque por todo lo que había pasado de que yo mentí cuando estaba cantando en la iglesia sin ser bautizada, cuando pues comete uno pecados, hermano. Entonces yo me sentía sucia y decía, ¿cómo voy a recibir al Señor si yo soy una persona pecadora? Pero como le digo, ya cuando uno empieza a leer la palabra que Él mismo dice que pues todos somos pecadores, pero digo, bueno, pero el Señor perdona, siempre nos va a perdonar, Él siempre está ahí para perdonarnos. Y eso es lo que debemos de abrazar nosotros. ¿Buscaste o compartiste tu experiencia de cuando Dios te habló por tu nombre, cuando compartiste estabas con gente de la iglesia? Sí lo compartí en la célula, en los grupos pequeños o en los estudios bíblicos. Ahí fue donde yo les platicaba a los hermanos y las hermanas mis testimonios, lo que pasaba en mi vida, lo que estaba pasando. Y pues el Señor me daba más cantos, estaba escuchando música. Mi esposo me grabó mucha música cristiana porque yo no conocía mucha música cristiana. Entonces él me empezó a grabar muchas canciones de cantos cristianos y entonces yo empezaba a sacarlos con mi guitarra y era una cosa hermosa, hermano. Cuando yo empezaba, a veces yo estaba ensayando mis cantos y solo empezaba a llorar y yo decía, ay Señor, cuántas cosas has hecho en mi vida. Es una cosa muy hermosa que no se puede explicar lo que uno siente. Cada vez que el Señor está dentro de ti, pero cuando lo sientes, cuando es momento de que, cuando estás trabajando y cuando estás en tu vida cotidiana, pues no lo valoras igual que cuando tú estás sola. Por ejemplo, si yo ahorita estoy orando en este cuarto y estoy cantando y empiezo a sentir la presencia de Dios, es una cosa hermosa, no se puede describir, pero se siente una paz interior y sientes que no tienes problemas, aunque siempre los tenemos. Siempre tenemos problemas en nuestra vida diaria, con nuestros hijos, con el esposo, en el trabajo. En todos lados tenemos problemas, complicaciones, porque somos humanos y porque somos complicados y porque nuestra relación con los demás también, pues todos entre humanos, pues nos complicamos más la vida, ¿verdad? Pero cuando está pasando todo eso, dices, el Señor está conmigo y así sigo adelante. No hay preocupación que Él no pueda disminuir, como Él dice en su palabra también, echar todas tus cargas sobre mí. Y el Señor sabe que en qué momento te va a quitar las cargas que tú tienes. Y todos esos momentos que tú tienes los encuentros con el Señor, te quitan eso pesado que sientes, porque siempre lo vamos a tener, pero estando con el Señor vamos a estar bien. Hablando de eso, después de acercarte a Dios, ¿qué fue la parte más difícil del proceso? Lo más difícil del proceso, yo creo que empezar a pensar que, ay, ¿qué van a pensar mi familia allá en México? Yo ya soy cristiana y qué va a pensar mis amigos, como allá hicieron un grupo ya ve que ahorita con el WhatsApp, hicieron un grupo de los compañeros de la escuela de primaria. Wow. Me llamó una de mis compañeras y me dijo, oye Leti, ¿cómo ves? Estamos haciendo en el WhatsApp un chat para que todas podamos compartir o lo que quieras decir.
Entonces yo ahí me sentí, dije, híjole, me van a criticar porque soy cristiana. Claro. Pero quizá lo hicieron y no los culpo, ¿verdad? Pero sí les dije que yo ya era cristiana y que sí, y sí me seguían aceptando en el grupo, y pues recibí una llamada de una compañera que es monja. ¿Cómo así que te cambiaste de religión?, me dijo. Entonces yo le empecé a platicar cuál era mi razón, que yo había decidido estar en esta iglesia y qué era lo que yo sentía, y pues no se sintió como que estuviera muy de acuerdo con lo que yo le contesté, pero me dijo que iba a rezar por mí, me dijo, voy a rezar por ti para que el Señor te ponga donde debes de estar. Y yo le agradecí, pero le dije que yo también iba a orar por ella para que el Señor le revelara la verdad. Porque pues al final de cuentas ese es mi deseo, que todo mi alrededor, mi contorno, mi familia, mis amigos, los que me conocen, yo quiero compartirles lo que yo siento respecto al Señor, que ese miedo se acabó, que sí tengo mis momentos de angustia todavía, pero que Él me levanta y que Él me dice, vamos a seguir adelante. Y siempre confiando en Él, siempre teniendo fe en que Él nos va a sacar adelante. Eso fue lo que más me puso como, ay, híjole, van a criticarme, van a decirme que cómo que me fui cómo que soy aleluya, cómo que soy hermanita. Cómo me dijo un amigo que tenía allá en el trabajo en México, que eres toronja, me dijo. Ay, esa no me la sabía, le dije, sí soy toronja. Si te refieres a que soy cristiana, sí soy, le dije, pero no sé por qué no sé qué relación tiene con la toronja con el cristianismo, no sé. Pero sí me preguntó y me estaba riendo porque le dije, no le hace, pero sí soy, le dije. Esa era mi principal preocupación cuando yo me convertí. ¿Qué hizo la diferencia de no rendirte? Pues lo que yo sentía en cuanto al Señor, lo que yo estaba experimentando día tras día, como que todo se hacía más fácil, todo se hacía más ligero, tu vida se hace más. Tienes que seguir trabajando duro por lo que quieras trabajar, tienes que esforzarte, porque también ahí en la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Lo dice en Josué 1:9. Entonces ya tú tienes que hacer lo que está en ti para salir adelante, pero el Señor va a estar contigo y te va a hacer todo lo sobrenatural. Él lo va a hacer, pero eso es lo que más siento yo, que tú todavía te tienes que seguir esforzando, pero con la ayuda de Dios ya va a ser mucho más fácil. Ya no es el mismo trabajo de por ejemplo, de doblegar tu orgullo, porque es más en cuanto a lo que sentimos en nuestra carne, en lo que, es en general, todo nos ayuda a Dios, pero en mí, yo creo como a lo mejor quizá porque soy orgullosa o porque he sido como que yo había logrado lo que yo hago, yo lo logré, y no es así, porque la gloria es para Dios, y así es como lo debemos de ver, para que le demos la gloria a Él, y Él nos sigue ayudando, y Él no pide nada a cambio, pero sí pide que le reconozcamos que Él es el que merece toda la gloria y la honra. Y me imagino que la relación con tu familia, con tus hijos, ya que una vez estás en la iglesia, pues cambia. Hemos sido muy unidos siempre, pero ya desde que ellos comenzaron a tomar sus decisiones, como ya son jóvenes, el más grande ya tiene 29, el otro 26 y mi hija 24, ya ellos como que ya cada quien toma sus decisiones, ya no puedes tú, nos vamos a la iglesia, pero vámonos y nos vamos a ir, aunque de chiquitos quizás sí los forzabas a que fueran, ¿verdad? Porque pues esa es de la manera que aprendemos. Uh-huh. Y nosotros tenemos bonita relación entre la familia, pero mis dos hijos ahorita no van al 100% a la iglesia. Mi hija sí está yendo, ella tiene un ministerio también, como está cantando también en el ministerio de alabanza conmigo, pero mis dos hijos no están yendo, pero no van a veces, no van como uno quisiera, o yo siento que no tienen una muy buena relación fortalecida con el Señor,
pero eso también son otros propósitos que el Señor tiene para mí, que yo tengo que participar más con ellos y impulsarlos y hacer a no hacerlos, obligarlos que vayan, pero sí animarlos a que vayan y a que empiecen a ver que el Señor es el que está haciendo la obra en la vida de ellos, porque todo lo que hacen, que el Señor les da éxito en lo que hagan, tienen que entender que el Señor lo ha hecho. Y sí lo hacen, pero yo lo que quisiera ver que ellos fueran al altar y se humillaran ante el Señor como yo lo hice un día, ¿verdad? Pero pues Dios tiene su tiempo, para todo el Señor tiene su tiempo. Quizá todavía les faltan pasar algunos valles que yo le pido al Señor que los ayude a pasarlos favorablemente, ¿verdad? Porque pues todos tenemos nuestras pruebas y nuestras luchas. Y mi esposo está yendo ya, dejó un tiempo de ir a la iglesia, por lo mismo que hay muchas pruebas que hay que pasar, pero no siempre es como yo quisiera, ¿verdad? Pero el Señor tiene su tiempo para todo. Mi esposo ya está yendo a la iglesia también y mi esposo y yo estamos bien, tenemos una bonita relación, ya ha mejorado muchísimo porque pues hemos pasado muchas cosas, pero ya nuestra relación ha mejorado mucho. Y también con mis hijos, tenemos bonita relación, pero el Señor está trabajando en ellos también. ¿Tu relación con él, cómo era tu matrimonio? Sí, cuando estábamos en México, era pues ya casi, yo creo que hubo como, no sé si fueron 2 o 3 veces, ya casi nos íbamos a divorciar. Era muy difícil porque los dos trabajábamos y pues no teníamos la verdad en primer lugar. Estábamos yendo a una iglesia católica y nada más en la iglesia católica pues vas los domingos, te confiesas cuando quieres y comulgas cuando quieres, pues según pues son requisitos para que según te acercas más a Dios y la verdad no es cierto. Bueno, en mi caso no era cierto. Mi esposo nunca se confesaba, nunca comulgaba. No era muy católico. Yo sí era más arraigada al catolicismo, pero en realidad no aprendíamos mucho del Señor. No íbamos a estudios o como lo hacemos ahorita. No, antes no era nada de eso en la iglesia católica. Entonces nuestro corazón como que estaba frío y yo no quería ni entenderlo a él y yo creo que él tampoco ni me quería entender a mí. Teníamos muchos problemas porque pues por el trabajo casi no nos veíamos, los problemas de los hijos que estaban creciendo apenas y pues yo iba con mi mamá me cuidaba a los niños y como que a mi esposo no le gustaba mucho. Ella los cuidaba siempre estuvieron en guardería ellos, allá en México son las guarderías del Seguro Social que me ayudaron mucho con mis hijos. Pero hasta los 4 años nada más, ya después pues se supone que uno los tiene que meter a la escuela, después de la escuela mi mamá me los cuidaba o después de la guardería mi mamá me los cuidaba, pero como que quizá yo duraba mucho tiempo en casa de mis papás, ese era el problema que teníamos mi esposo y yo, y luego yo llegaba a la casa a veces temprano y él llegaba muy tarde, él trabajaba mucho, él siempre ha sido muy trabajador, pero como que yo decía, te pasas de trabajador, ni siquiera te veo y cosas así. Esos eran los problemas que teníamos. Y pues los celos, ¿verdad? Él tenía celos de que yo salía, él decía que yo me arreglaba mucho para ir a trabajar y pues trabajaba en una empresa pues que en realidad tenía que ir arreglada. Yo estaba trabajando en oficinas, él trabajaba en una compañía de sodas, que no sé si puedo decir, pero en una compañía de Coca, él trabajaba en Coca-Cola allá en México, trabajó por 10 años y no convivíamos mucho, no le dábamos importancia a la relación familiar, cada año salíamos de vacaciones juntos al mar, íbamos a Acapulco o a Puerto Vallarta, pero una semana al año, o sea, eso no es nada, ¿verdad? Y eso hace que el matrimonio
se apague, se vaya apagando lo que sí se va avivando son los celos, los problemas, eso sí se aviva, pero los buenos sentimientos del matrimonio se van acabando y eso estaba provocando que nos separáramos, que estábamos juntos pero no estábamos. Entonces casi nos divorciábamos hasta que mi esposo me preguntó que si nos veníamos para acá porque su hermano estaba pasando por una situación. Se estaba divorciando su hermano y él quería venir a apoyar a su hermano aquí y su hermano pues estaba solo aquí en Estados Unidos y yo dije, bueno, porque mi mamá también falleció mi mamá y pues yo ya sentía como que no era lo mismo. Yo creo que me entró mucha depresión cuando pasó lo de mi mamá y en ese momento cuando mi esposo me dijo, ¿cómo ven? Nos vamos a Estados Unidos. Yo dije, ay, pues sí, yo quería olvidarme de allá, de que estaba pasando lo de mi mamá y porque pues cada vez que iba a casa de mi mamá era, ay Dios mío, otra vez sentía feo, Sí, sentía no. mucha tristeza. Eso fue en el 2005, mi mamá murió en el 2005 y pues todavía estábamos en México, ya nos vinimos aquí en ese año, en ese mismo año, como en agosto, ya nos vinimos para acá a Estados Unidos y pues ya mi esposo era todo lo que yo tenía y mi cuñado que también estaba aquí, pero eso ayudó en la manera de que, ok, yo ya sentía nomás como que ya nada más él y mis hijos era lo que yo tenía, porque mi familia estaba muy lejos. Pero entonces fue cuando yo empecé a sentir depresión, lloraba porque extrañaba a mi mamá. Bueno, mi mamá ya había muerto, pero pues igual la extrañaba, ¿no? Sí, claro. Y extrañaba a mi papá y mi papá no está para que... Pues éramos muy unidos allá en México, toda mi familia, mi familia, mi papá y mis papás, mis hermanas, estábamos muy unidos, pero ya cuando estábamos aquí, ya eso empezó como que dije, bueno, ok, ya, pero me empezó a dar tristeza y ya fue lo que me hizo acercarme a Dios. Como a veces tienen que pasar cosas bien duras para que uno entienda y uno aprenda lo que necesitas aceptar en tu vida. Todo eso tomó para que yo pudiera acercarme a Cristo. Si comparas a Leti de antes con la Leti de hoy, ¿qué notarías primero? Pues primero la presencia de Dios en mi vida, ¿verdad? Que ya es algo que yo no le oculto a nadie, que todos saben en mi trabajo, todos saben que yo soy cristiana y hasta los invito a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es lo que le digo, hermano, que uno quiere que los demás sepan lo que uno está sintiendo. Quiere uno compartirles lo bueno que me ha pasado a mí en mi vida. Yo quiero compartírselos a todos. Y eso es lo que antes, pues antes no tenía yo eso. Antes no tenía esa alegría, antes no sentía como ahorita cada día tengo algo que hacer para, por ejemplo, para la iglesia. Un día es el estudio bíblico, otro día voy a ensayar, otro día voy a orar y el servicio y luego los servicios de los domingos. Y es algo que yo espero con ansiedad. Sí tengo 2 o 3 días que no hago nada para la iglesia, pero esos días los uso para agarrar mi guitarra y a ver el Señor no que me dé canciones a mí, porque yo no escribo cantos, pero sí como estoy en el praise team y escucho los cantos cristianos, yo quiero que Él me los dé para tocarlos en la guitarra y poder llevarlos cuando hacemos los grupos pequeños en las casas o mañana, por cierto, va a ser cumpleaños de una hermana de la iglesia y hermana, tráete tu guitarra. Ella siempre, hermana, tráete tu guitarra, vamos a alabar al Señor. Y es algo que no puede compararse como yo estaba antes. Antes sí cantábamos porque mi papá nos metió allá en México cuando estábamos creciendo, porque él no quería que estuviéramos muy así fuera de la casa. Él quería que estuviéramos en casa lo más todo el tiempo. Es más, él no quería que saliéramos, ¿verdad? Si no salíamos, él estaba feliz, mi papá. Era como muy sobreprotector. Y nos llevó a un señor que nos enseñó a tocar la guitarra. Allá a la casa nos lo llevaba, el señor Jesús Falcón, que yo le agradezco cada vez por él al Señor, porque él nos enseñó a todas mis hermanas y a mí a tocar la guitarra. Y él también nos enseñó
cómo empezar a cantar cuando estábamos empezando. Como les digo, estábamos en la iglesia católica, pero todo eso el Señor lo usa después, como ahorita ya yo lo toco en las células, toco la guitarra y cantamos y nos gozamos en las alabanzas, ¿verdad? Cuando estamos cantándole al Señor. Antes era, pues, me estaba enseñando a tocar la guitarra, íbamos a cantar en la iglesia católica, cantábamos en las misas, todas mis hermanas y yo. Nos pagaban en quinceañeras, bodas y cuanta cosa que porque cantan muy bonito mis hermanas y sí nos contrataban mucho. Pero ya después cuando yo me vine para acá, ya creo que ya no siguieron cantando. Pero tengo una hermana que todavía canta, pero para, ¿verdad? Para música secular. Ella canta así en un grupo. Y no, a mí no, cada vez que yo en México pretendía como meterme a un grupo musical para fiestas y cosas así, algo pasaba, como que eso no era para mí, como que el Señor no me había llamado para eso. Y es lo que ahora yo digo, pues por eso no me tocó a mí cantar así en la música secular mucho. Sí cantaba con mariachi cuando yo trabajaba, hacían concursos de canción mexicana y así llevaban el mariachi en vivo y yo llegué a participar en concursos de la canción mexicana. Muy, muy bonitas experiencias. ¿Para qué voy a decir que no? Pero ya después cuando me convertí ya solo para cantar pues alabanzas y en la iglesia y ya no me siento igual si canto música secular, no siento como que debo de hacerlo. Sí. ¿Qué se siente vivir con Dios ahora? Pues es lo más hermoso. Es lo más bonito porque yo ya no estoy preocupada si me voy a morir. Ya no, antes sí decía, ay, me voy a morir, no, y luego qué. Ahora ya no me da miedo, si me muero, ya, hasta a veces le digo a mi hijo, hijo, si me muero, no vayas a llorar tanto porque no estás entregado a Cristo totalmente, pero entrégate a Cristo, acuérdate que siempre estoy orando por eso. Yo siempre les digo que estoy orando por ellos para que el Señor para que ellos se acerquen al Señor. Y sí les digo siempre, no tengan miedo de lo que me pase a mí. Yo estoy bien con el Señor y si Él me lleva es porque ya quiere que me vaya. Antes tenía miedo a morirme, ahorita ya no tengo miedo a que pase eso. Ya si llega a pasar eso, pues ya sé para dónde voy, ¿verdad? Y eso es una cosa que antes sí me daba mucho miedo, como pensar en el momento que me iba yo a morir. Ahorita ya no me da miedo eso, ya disfruto más de la vida, de lo que el Señor me da, tengo más oportunidad de ver lo que el Señor nos da. Lo puedo ver más como a profundidad lo que viene del Señor. Hay veces que lo damos por hecho que nos levantamos, damos por hecho que tenemos trabajo, damos por hecho que nuestros hijos están bien, damos por hecho que tenemos salud y no, todo eso es porque el Señor nos da esos regalos. Y ahorita yo ya lo veo como bendiciones que el Señor nos da y para mí es algo muy grande que Él me da para que yo disfrute. Leti, ¿hay alguien escuchando que está donde tú estabas hace años? ¿Qué le dirías? Pues que no tengan miedo, no tengas miedo de acercarte al Señor, de entregarle tu vida, no tengas miedo de que te vayan a criticar, que tu familia vaya a decir, ay, pero ¿por qué ya se fue de aleluya, verdad? O ¿por qué ya no viene con nosotros a las reuniones, a las fiestas, verdad? Es que todo tiene un balance y el Señor no nos exige tanto, el Señor nada más quiere que vivamos la vida conforme a su palabra y no debemos tener miedo, que no tengan miedo de acercarse a Él, que no tengan miedo de, como yo he invitado personas a la iglesia y, ay no, pues es que no, porque después tengo que ser bueno. Pues eso es lo que debemos de tratar de ser en nuestra vida, ¿verdad? No que yo sea buena, porque no lo soy, ¿verdad? No soy una persona buena, pero estoy tratando de acercarme al Señor y de que Él me redarguye cuando estoy haciendo cosas que no le agradan también, ¿verdad?
Entonces, pero que no tengan miedo de acercarse al Señor, que no tengan miedo de realmente abrirle su corazón y decirle, sí, Señor, yo aquí estoy y ah, yo no tengo miedo de que me juzgues porque el Señor no nos juzga. El Señor nos va a juzgar por nuestras acciones si no lo aceptamos a Él en nuestras vidas. Si no lo aceptamos, pues no vamos a poder ir al cielo nunca. Y no nada más es de decir, oh, sí, acepto al Señor como mi Salvador, sino realmente ponerlo en tu vida para todo y pensar en Él desde que te levantas y decir, ay Señor, pues aquí estoy y gracias por darme esta mañana, gracias por darme este nuevo día, por darme salud, pues porque tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor. Pero más que nada que se atrevan a hacerlo y que persistan en lo que ellos o ellas quieren hacer. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, pero en todo hay que poner en nuestras vidas al Señor para que Él nos guíe y nos conduzca por el camino que debemos de tomar. Sí, como tú dices, es un pequeño paso real el querer acercarse a Dios. Es importante. Es un paso a paso y ser sinceros con nosotros mismos. Amén, sí. Porque el cambio bien vale la pena. Amén. Leti, gracias por abrir tu corazón. Gracias por mostrarnos que no importa cuán oscuro se vea el capítulo, Dios siempre tiene tinta para escribir algo nuevo. Amén. Tu historia hoy le dio esperanza a alguien. ¿Algo que quisieras compartir antes de que cerremos? Pues sí, lo que quiero compartir es que estaba recordando de cuando me vine para acá y por qué me vine para acá a este país, y yo tenía buen trabajo en México, yo soy de León, Guanajuato, allá fue donde ahí nací y ahí viví 33 años. Y cuando estaba creciendo, yo no pensé que iba a pasar todo lo que me ha pasado aquí, pero si el Señor me trajo aquí a este país, pues fue por un propósito. Y quizás si hubiera estado allá en México no hubiera sido posible que yo tomara la seriedad que tengo ahora con Dios y que estuviéramos bueno, yo estoy muy contenta. Ahorita, gracias a Dios, ya puedo ir a visitar a mi familia a México. Ya he ido un par de veces, he viajado, me gusta viajar y lo he hecho porque el Señor me lo ha concedido. Y todo, y yo digo, al principio decía, ¿por qué me trajiste aquí, Señor? Si ni siquiera puedo hacer el trabajo para lo que yo estudié, ni siquiera puedo hacerlo aquí. Ni siquiera hablaba el idioma, ni nada. Todo tomó un esfuerzo, todo tomó un paso a pasito que yo aprendiera un poquito de inglés, porque pues no sé así bien que digamos, híjole, sabe muy bien, pero ya sé un poquito, ya el Señor me dio un trabajo que es más, pues de menos trabajo físico, ¿verdad? Y con el inglés ya estoy mejor, estoy muy agradecida con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso es lo que yo quiero decirles, que si el Señor te pasa de un estado de comodidad muy grande, te pasa a uno que no está muy, es como que dices, ay, ¿por qué me trajiste para acá, Señor? Es porque ya viene la bendición y es porque ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Amén, eso. Antes de concluir, me gustaría que oráramos por los que nos estén viendo, por aquellos que piensen que no están listos para dar el paso. Cuando Dios toca una vida, la mejora, la renueva. Señor, sí, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta entrevista que me has permitido, Padre. Permite que llegue a los corazones que tú ya tienes designado, Señor, a esas almas, a esas personas que están pasando por una situación parecida a la mía. Que este momento, Señor, haya servido para que a alguien tú lo traigas a tus pies, Señor, para que alguien pruebe de las delicias que tú nos das, Señor. Te pedimos por cada necesidad que tengan las personas que nos están escuchando, que cada necesidad, cada dolor, cada
enfermedad, todo lo que sientan, que tú, Señor, los sanes y que sepan que tú estás allí y que tomen la decisión, Padre, de aceptarte en sus vidas o para que sirva para lo que tú tengas designado, Señor. Tú tienes un propósito para cada cosa. Y si alguien está escuchando este mensaje, Señor, que sea para tu honor y tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. ¿Y ahora qué? Recuerda, este es tu espacio. Te esperamos. ¿Listo? Ok, hermano. Qué bueno. Así grabó ahora. Ahora sí quedó todo bien. Ahora sí te queda todo grabado, mi hermano. Pues muchísimas gracias. Espero que todo salga bien. Amén, hermano. Gracias a usted. Ay, hermano, me hubiera mandado las preguntas más exactas. Por su Hijo divino y precioso, que llenó nuestras vidas de amor, de esperanza, de fe y de gozo, vamos a aplaudir a Dios. Por su Espíritu Santo y su gloria, que a su pueblo bendito unió, con la ave triunfante de la victoria, vamos a aplaudir a Dios. Viva el Señor, viva, viva Jesús, viva, viva su amor, viva, que en nosotros es vida y salud. Viva Jesús, viva, viva el Señor, viva, viva su luz, viva, que el destino del mundo alumbró. Por decirnos cuál es su camino, por llamarnos a la reflexión, por amarnos y por convertirnos, vamos a aplaudir a Dios. Por dejarnos a cada momento en su nombre luchar sin temor, por la paz y el bien del universo, vamos a aplaudir a Dios. Viva el Señor, viva, viva Jesús, viva, viva su amor, viva, que nosotros es vida y salud. Viva Jesús, viva, viva el Señor, viva, viva su amor, viva, que el destino del mundo alumbró. Viva el Señor, viva. Gracias por escuchar. ¿Y ahora qué? Y gracias especialmente por el testimonio de hoy, un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios. Recuerda, si todavía respiras, es porque Dios aún no ha terminado contigo. Así que da un paso, aunque sea pequeño, y como siempre decimos, camina hacia adelante, con propósito. Hasta la próxima, dilo conmigo. ¿Y ahora qué? Nos escuchamos en el micrófono.